¿Alguna vez se han preguntado por qué tenemos esqueleto? ¿Por qué somos seres vertebrados? ¿Cómo se desarrollaron los primeros tejidos mineralizados? ¿Cuáles fueron los factores que forzaron a los primeros organismos a desarrollar escudos protectores? Existe una teoría que se situó hace millones de años, cuando la Tierra era un ambiente hostil y casi inhabitable. Los movimientos violentos de las placas tectónicas arrastraron consigo enormes cantidades de minerales, entre ellos el carbonato de calcio. Esto hizo que los organismos que vivían en el mar absorbieran estos minerales y aprovecharan para desarrollar partes duras, como lo son las conchas y las espinas. Sin embargo, la naturaleza se dio cuenta que un exoesqueleto como un caparazón o una concha no les permitía mucho movimiento. Así que el siguiente gran paso dentro de la evolución era la interiorización del exoesqueleto. Este cambio dio origen a los vertebrados, que desarrollaron múltiples estructuras como extremidades y un robusto sistema muscular para facilitar su movilidad. En la clase de hoy, chicos, pues vamos a hablar sobre la histología del tejido óseo, el proceso de mineralización, la matriz ósea y de cada una de sus células. Bueno, chicos, pues hoy vamos a tocar distintos temas con respecto a la histología del tejido óseo. Vamos a ver cuáles son sus funciones, sus características, cómo está compuesta su matriz, cuáles son sus células y finalmente veremos al hueso como órgano. Para quien interese, pues esta es la bibliografía en la que me he basado para poder grabar este vídeo. Ahora bien, pues el hueso es un órgano blanquecino, es un órgano firme, duro, resistente y tremendamente dinámico. Tanto su estructura como su tamaño van evolucionando desde el nacimiento hasta la consolidación de la edad adulta. De manera general, pues, podemos darle al hueso las siguientes características. La primera es que el hueso, o mejor dicho, el tejido óseo, deriva embriológicamente del mesodermo. De los esclerotomas del mesodermo paraxial se origina pues el esqueleto axial y del mesodermo somático, del mesodermo lateral, se origina el esqueleto apendicular. También es muy importante mencionar acá que parte de los huesos del cráneo, sobre todo los de la base del cráneo, derivan también del ectodermo, específicamente del neuroectodermo, ¿sí? Eso es un detalle muy importante a mencionar. Otra característica, pues, es que el tejido óseo es una forma de tejido conectivo especializado. Y al igual que el resto de tejidos conectivos, pues, va a estar conformado por células y por una matriz extracelular, con la particularidad de que su matriz se encuentra mineralizada en forma de cristales de hidroxiapatita. Vamos ahora con sus funciones. El esqueleto o el tejido óseo tiene principalmente tres funciones. La primera función es la función estructural, ya que no solamente brinda el soporte o sostén, sino que también brinda protección, formando cavidades alrededor de órganos importantes, como por ejemplo la cavidad craneal que rodea al encéfalo, la cavidad torácica que rodea a los pulmones y al corazón, y tenemos también al conducto medular que rodea a la médula espinal. Al tejido óseo, pues, también vienen a insertarse músculos y ligamentos, y producto de esta interacción, tanto el aparato muscular, articular y óseo forman en conjunto el aparato locomotor, también conocido como el sistema osteomioarticular. Dentro de los huesos largos, vamos a ver, me faltó poner una tercera y cuarta función, pero dentro de los huesos largos y también de algunos huesos planos, nosotros podemos encontrar médula ósea. Esta médula ósea que va a ser la encargada de producir los elementos formes de la sangre, como lo son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Esta función, esta médula roja, se va reemplazando progresivamente por médula amarilla, que es netamente tejido adiposo con el pasar de los años. Y su última función es no olvidar que el hueso es un tejido dinámico y forma el almacén principal tanto de calcio como de fosfato, convirtiéndolo en un verdadero reservorio metabólico, desempeñando un papel secundario en la homeostasis del calcio, ya que tanto estos dos iones, tanto el calcio como el fosfato, se van a ver influenciados por efectos de las hormonas, la calcitonina, que es producida por la glándula tiroides, y por la paratormona, que es producida por la glándula paratiroides.
Entonces, muy importante ese detalle. Y de hecho, esto del metabolismo del calcio yo lo explico en otro vídeo aparte en el que hablo sobre metabolismo del calcio y las funciones de la vitamina D, la calcitonina y la paratormona. Ahora bien, entremos en materia. Acá les he hecho un cuadro sinóptico que resume todo lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos entonces que el tejido óseo es un tejido conectivo y ya sabemos que para poder estudiar todo tejido conectivo vamos a dividirlo en una matriz y en células. Las células, por su lado, pueden ser células osteoprogenitoras y células osteoclásticas. A su vez, las células osteoprogenitoras se pueden diferenciar en múltiples células, que más adelante lo voy a decir, pero entre ellas la más importante es la célula osteoblástica, es decir, el osteoblasto. Y este osteoblasto se va a diferenciar de acuerdo en dónde se encuentre situado en un osteocito o en una célula de revestimiento óseo. Eso en cuanto a las células. Vamos ahora a la matriz. La matriz tiene dos porciones, una porción orgánica y una porción inorgánica. La porción orgánica, que va a estar formada por colágeno, proteoglucanos, glucoproteínas de adherencia y factores de crecimiento, mientras que la porción inorgánica va a estar formada por cristales de hidroxiapatita. Ahora sí, vamos a continuación a describir cada uno de estos elementos, empezando por la matriz ósea. Entonces, la matriz ósea tiene la particularidad de estar mineralizada. Eso es lo que le diferencia de todas las matrices de todos los tipos de tejidos conectivos. Sin embargo, pues en un principio esta matriz se encuentra en forma de un gel, de una gelatina muy hidratada, conocida como el osteoide. De hecho, aquí podemos observar nosotros en esta imagen al osteoide, siendo formado activamente por estas células periféricas de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero el tejido óseo en un principio se encuentra en forma de un gel conocido como osteoide, donde se encuentran flotando todos estos elementos que vamos a hablar a continuación. El osteoide pues forma por sí solo la porción orgánica de la matriz ósea. Dentro de este osteoide, ¿qué podemos encontrar? Encontramos colágeno, proteoglucanos, glucoproteínas de adherencia, proteínas dependientes de vitamina K y también factores de coagulación. En cuanto al colágeno, el colágeno principal, y esto no se olviden que es una pregunta clásica de histología, el colágeno principal del hueso es el colágeno tipo 1. Aunque en menor medida también nos podemos encontrar con colágeno tipo 3, tipo 5, tipo 11 e incluso también algunos libros hablan de colágeno tipo 13. Luego nos encontramos con las proteínas no colágenas, es decir, los proteoglucanos, glucoproteínas de adherencia, las proteínas dependientes de vitamina K y los factores de coagulación. Los proteoglucanos que nosotros podemos encontrar dentro de la matriz ósea y que van a tener como función principal la fijación de los factores de crecimiento son el condritin sulfato y el queratan sulfato. Mucho ojo con ese detalle, el condritin sulfato y el queratan sulfato. Ambos proteoglucanos van a tener la función de fijar y de atraer los factores de crecimiento óseo que encontramos acá abajo. Luego tenemos a las glucoproteínas de adherencia. La glucoproteína de adherencia más importante que nosotros tenemos en el hueso es la osteonectina. Esta osteonectina interviene en la adherencia entre las fibras colágenas y los cristales de hidroxiapatita. Grábense este detalle, ya que esta fijación va a ser el paso importante para poder mineralizar la matriz ósea. Y de hecho, más adelante vamos a hablar sobre la mineralización de la matriz ósea. Entonces, lo que hace esta osteonectina es fijar los cristales de la hidroxiapatita junto con el colágeno. Luego tenemos a las proteínas dependientes de vitamina K. La más importante de ellas es la osteocalcina. Esta osteocalcina captura el calcio que se encuentra en la circulación y atrae y estimula también a los osteoclastos para el remodelado óseo. Mucho ojo con ese detalle. Y por último tenemos a los factores de crecimiento. Tenemos varios factores de crecimiento. Tenemos por ejemplo el factor de crecimiento BMP, que viene de las siglas en inglés Bone Morphogenic Protein o proteína morfogénica del hueso. También tenemos a la CBFA1. Sí, todos estos recuerden que son siglas en inglés. Por ejemplo, esta CBFA1 significa fijador central alfa 1. Y también tenemos al factor de coagulación RUNX2, que significa factor de transcripción 2 relacionado con RUN. ¿Sí? Todos estos factores de crecimiento, ¿qué es lo que van a inducir?
inducen la diferenciación de las células osteoprogenitoras en osteoblastos. Ya que, por ejemplo, estas células osteoprogenitoras pueden ser estimuladas por otros factores de crecimiento que van a ayudar a que se diferencien, por ejemplo, en condroblastos, que sí puede suceder. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a la porción orgánica de la matriz ósea. Vamos ahora entonces con la porción inorgánica. La porción inorgánica de la matriz ósea va a estar representada por los cristales de hidroxiapatita. Aquí ustedes pueden ver la fórmula química que tiene calcio, tiene fosfato y también tiene un grupo hidroxilo. Estos cristales de hidroxiapatita se disponen de manera ordenada a lo largo de las fibras de colágeno tipo 1. Aquí nosotros podemos observar, esto es una micrografía óptica, vemos al colágeno tipo 1 y aquí vemos un zoom. De nuevo aquí tenemos al colágeno tipo 1 y aquí nosotros tenemos a los cristales de hidroxiapatita. Recordando también pues de que esta conexión se da gracias a la acción de la osteonectina. Esta conexión es lo que le da a la matriz ósea esa dureza y esa rigidez característica que tiene el tejido óseo. Vamos a hablar ahora de las células del tejido óseo. Nosotros tenemos 5 tipos de células dentro del tejido óseo. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos a las células osteoprogenitoras, que derivan directamente de las células madre, ya vamos a hablar de cada una. Tenemos también a los osteoblastos, ¿sí? Los osteoblastos que se pueden diferenciar en distintos tipos de células. Tenemos, por ejemplo, se pueden diferenciar en osteocitos. O también se pueden diferenciar en células de revestimiento óseo, que dependiendo de dónde se encuentren, se pueden llamar células del periósteo o células del endósteo. Y por último, pues tenemos a los osteoclastos. Acá los podemos observar, que son células que derivan del sistema granulocítico mononuclear o del sistema retículo endotelial, que también se solía denominar. Así que a continuación vamos a hablar de cada una de estas células, empezando por las células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras pues son las verdaderas células madre del tejido óseo. De hecho, pues estas derivan de las células madre mesenquimatosas, como aquí nosotros podemos observarlo. Y un detalle muy importante es que estas células osteoprogenitoras no solamente se pueden diferenciar en osteoblastos, sino que también se pueden, por ejemplo, diferenciar en fibroblastos, se pueden diferenciar en condroblastos, se pueden diferenciar en adipoblastos. Todo depende de a qué factores de crecimiento se encuentren expuestas. Entonces aquí surge la pregunta, ¿qué hace que los osteoblastos, que las células osteoprogenitoras se diferencien en osteoblastos? La clave se encuentra en los factores de crecimiento. Cuando estas células osteoprogenitoras están expuestas al BMP, que es el factor morfogénico del hueso, esto es lo que hará principalmente que se diferencie en un preosteoblasto y finalmente en un osteoblasto maduro para la posterior mineralización, ¿sí? Aunque también pues intervienen los otros factores de coagulación, otros factores de crecimiento que les había mencionado, el CBFA1 y el RUNX2. Luego tenemos por acá pues a los osteoblastos. Los osteoblastos son las células anfitrionas del tejido óseo. ¿Por qué? Porque son las que van a estar sintetizando los elementos principales de su matriz. Es decir, que son las células formadoras del hueso. El osteoblasto es el que va a estar formando activamente alrededor de él el osteoide. Va a estar formando activamente las fibras de colágeno tipo 1, los proteoglucanos, las proteínas dependientes de vitamina K y también los factores de crecimiento. ¿Sí? Ahora bien, aquí viene un detalle muy importante y es que solo el 20% de los osteoblastos logran diferenciarse en osteocitos. ¿Sí? Aquí nosotros vemos el proceso de maduración de los osteoblastos, ¿no? Vemos aquí que el osteoblasto es expuesto a distintos factores, aquí podemos observar para que finalmente se diferencie en un osteocito. Y vemos la clara diferencia en cuanto a la forma. Los osteoblastos son células más o menos redondeadas, mientras que los osteocitos son células que poseen múltiples prolongaciones alrededor de ellas. De hecho, visto el microscopio, pues el osteoblasto son células cuboideas con pequeñas evaginaciones que se introducen en el osteoide para entrar en contacto con las células vecinas.
¿sí? Estas prolongaciones van a permitir que un osteoblasto se comunique con otro una vez que se ha mineralizado la matriz, formando verdaderos túneles alrededor de sí conocidos como canalículos. De hecho, tengo una imagen sobre eso. Aquí lo podemos observar. Imaginemos entonces que se encuentra primero el osteoblasto en una matriz gelatinosa. Aquí está el osteoblasto y aquí hay una prolongación. Y aquí hay otro osteoblasto y tiene otra prolongación con la que se conecta con el primer osteoblasto, ¿no? Pero recordemos que este gel, sobre el cual pueden estar nadando los nutrientes con bastante facilidad, luego de pronto se mineraliza. Esa mineralización va a complicar el transporte de nutrientes a través de este tejido mineralizado, porque es un tejido duro, ¿sí? Así que lo que hace, pues, es que estas prolongaciones, estas evaginaciones, van a formar verdaderos canalículos que van a permitir la intercomunicación de una célula con otra junto con los vasos sanguíneos. Eso es lo que en un futuro van a formar los conductos longitudinales de Havers y transversales de Boltzmann, que se describen clásicamente como parte de la osteona, que es la base anatomofuncional del hueso compacto. Esto es una idea muy clara que debe de quedar, ¿ah? Porque suelen preguntar, por ejemplo, si la matriz está mineralizada, ¿cómo se nutren los osteocitos? Se nutren mediante estos canalículos que se forman por las múltiples prolongaciones citoplasmáticas que estas células presentan una vez que se encuentran maduras. Espero que haya quedado claro ese detalle y esto nos conduce pues a la siguiente diapositiva que corresponde al osteocito. El osteocito pues es la forma madura del osteoblasto. Un detalle muy importante es que antiguamente se pensaba de que los osteocitos eran células metabólicamente pasivas que se encargaban únicamente en el mantenimiento de la matriz. Sin embargo, ahora se conoce que desempeñan un papel muy importante conocido como la mecanotransducción, ¿sí? Y también en la homeostasis del hueso. Y de aquí ustedes quizás se han de preguntar, pues, ¿qué es esta mecanotransducción? La mecanotransducción, pues, es la capacidad que tienen estas células para transformar un estímulo mecánico, como por ejemplo golpes, traumas, presión o movimiento, en señales biológicas. Estos osteocitos, pues al encontrarse profundamente enterrados dentro de la matriz ósea, son expuestas a un amplio rango de estímulos mecánicos como tensión, cizallamientos, cambios de presión y flujos de fluidos, los cuales van a hacer de que cada vez más produzcan mucho más matriz ósea, volviendo al hueso mucho más denso. Ojo, no ancho, sino mucho más denso. De esta manera nosotros podemos explicar, por ejemplo, por qué dos personas de la misma edad y del mismo peso, casi con las mismas características, con la única diferencia de que una persona es deportista y la otra es sedentaria, la persona sedentaria tiene mucha más probabilidad de sufrir una fractura. Justamente por esta mecanotransducción, porque la persona que hace ejercicio, por ejemplo, ejercicios de alto impacto, digamos que haga CrossFit, que practique vóley, que practique básquet, que practique atletismo, esos múltiples golpes, golpes normales, por así decirlo, ¿no? Esos múltiples golpes que sufren los huesos, producto del salto, producto de un golpe con otra persona, esa mecanotransducción, ese golpe físico, ese golpe mecánico se traduce en una señal biológica que le da la orden al osteocito a producir mucha más matriz ósea para aumentar la densidad del hueso y evitar la fractura. Espero que haya quedado claro esa función. Ahora bien, pues los osteocitos son células que viven bastante tiempo. De hecho, tienen un periodo de supervivencia de alrededor de 10 a 20 años. Durante todo este periodo, vamos a ver si tengo otra diapositiva. Bueno, acá explicaba lo de la mecanotransducción. Acá explicaba lo de la mecanotransducción, que con cada salto esto ejerce un efecto positivo sobre las células para que aumenten la densidad del hueso. Pero bueno, el osteocito durante todo este periodo van a presentar tres formas distintas. Tenemos, por ejemplo, un osteocito latente, un osteocito formativo y un osteocito resortivo. ¿Sí? Esas son las tres fases por las que puede pasar un osteocito. Esto nos lleva a las siguientes células, las células de revestimiento óseo. Que, bueno, estas células de acá, que también derivan de los osteoblastos, ¿sí? También derivan de los osteoblastos,
van a cambiar su nombre dependiendo de dónde se encuentren. Por ejemplo, si se encuentran en la superficie cerca del periósteo, células del periósteo. Si se encuentran cerca del canal medular, células del endósteo. Estas células son las que se van a encargar del crecimiento en grosor del hueso. No en su longitud, sino en grosor, porque ya vamos a ver que el hueso compacto se dispone en láminas, como si fuera como el tronco de un árbol, ¿no? Que con los años va formando un nuevo anillo. Asimismo se va engrosando la superficie del hueso. Y por último tenemos a los osteoclastos, que son células que degradan la matriz ósea, es decir, que cumplen una función completamente contraria a la del osteoblasto. Un detalle muy importante es que los osteoclastos tienen un origen embriológico distinto. ¿Sí? Estas células derivan del sistema fagocítico mononuclear, es decir que, por así decirlo, son los macrófagos del hueso. Los osteoclastos son los macrófagos del hueso. Desde el punto de vista histológico, pues estas células son multinucleadas y de gran tamaño, y de hecho se encuentran situadas en unas partes del hueso, en unas lagunas, en unas pequeñas depresiones conocidas como bahías de resorción, antiguamente denominadas como lagunas de Hauship. Pregunta importantísima de histología: ¿dónde se encuentran localizados los osteoclastos? En las bahías de resorción o lagunas de Hauship. Muy importante ese detalle. Ahora bien, estas células acá tienen una forma activa o resortiva, donde podremos nosotros diferenciar distintas regiones de esta célula. Por ejemplo, tenemos un borde festoneado, ¿sí? Que corresponde a la parte basal de esta célula, que es la porción que está en contacto con la laguna de Hauship. En este borde festoneado veremos que presenta múltiples microvellosidades que van a secretar enzimas líticas del hueso. Luego también tiene una zona clara, también denominada como zona de sellado, que corresponde a la periferia del osteoclasto. Es decir, esta parte de aquí. El osteoclasto se fija en la periferia de la laguna para que estas enzimas osteolíticas solo actúen sobre esta porción del hueso y que no se derrame hacia las zonas contiguas, ¿sí? Esta es la zona de sellado. En esta zona de sellado vamos a encontrar múltiples moléculas de adhesión célula matriz, como por ejemplo, aquí podemos observar la vinculina y la talina, que son estas moléculas que ayudan a sellar al osteoclasto en la periferia de la bahía de resorción. Y por último tenemos a la región vasolateral, que corresponde pues al resto de la célula. Esta región vasolateral vamos a encontrar múltiples núcleos y vesículas cargadas de TRAP. Sí, TRAP, no me refiero al género, sino me refiero a la fosfatasa ácida resistente al tartrato, que es una de las enzimas principales encargadas de la lisis del tejido óseo. Muy importante ese detalle. Ahora bien, vamos a ver la parte más importante de este vídeo, y es cómo se da la mineralización del hueso. Así que muy atentos, recuerden todas estas, la osteonectina, la osteocalcina, el colágeno tipo 1 del que yo les estaba hablando. Y la cosa dice de la siguiente manera. Tenemos aquí nosotros un vaso sanguíneo. A ver, ¿dónde está mi cursor? Ahí está. Tenemos aquí nosotros un vaso sanguíneo. Este es el tejido óseo, el osteoide hecho gel. Tenemos aquí a las células y de repente nosotros tenemos aquí a nuestra osteocalcina. La osteocalcina pues tiene la función de atraer el calcio del torrente sanguíneo hacia la matriz ósea, aumentando su secreción. Ahí lo podemos observar, ¿sí? Ahí ya tenemos una gran cantidad de calcio dentro de la matriz ósea. Este aumento de calcio estimula a los osteoblastos para que liberen vesículas de fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina, junto también con otra enzima conocida como la pirofosfatasa, atrae en cambio a las moléculas de fosfato, porque recuerden que los cristales de hidroxiapatita no solamente tienen calcio, sino que también tienen fosfato. Ahí tenemos. Han atraído el calcio y han atraído el fosfato. Esta gran concentración de iones de calcio y de moléculas de fosfato, junto con el efecto lítico que tiene la fosfatasa alcalina y la pirofosfatasa, producen cristales de calcio con fosfato. Ahí los podemos observar. Múltiples cristales de fosfato con calcio, cuya agrupación finalmente va a formar los cristales de hidroxiapatita.
Pero bueno, pues ya tenemos la hidroxiapatita formada. Ahora, ¿cómo se termina de mineralizar la matriz? Recuerden pues que la hidroxiapatita debe unirse a las fibras de colágeno tipo 1 y esta unión se da gracias a la osteonectina. Ahí tenemos la osteonectina que ha fijado finalmente a los cristales de hidroxiapatita. Finalmente ya vamos a la última parte de este vídeo, que corresponde a ver el hueso como un órgano. Si realizamos nosotros un corte transversal a nivel del hueso, podremos observar que el hueso o el tejido óseo está dispuesto en distintas capas, que es de superficial a profundo. Nos encontramos nosotros con un periósteo, un hueso compacto importante y un hueso esponjoso. Hablemos entonces de cada uno de ellos, empezando por el periósteo, que aquí lo podemos observar. Los huesos pues están revestidos en toda su superficie, excepto en sus superficies articulares, por periósteo, ya que recuerden que sus superficies articulares están cubiertas por cartílago. Este periósteo posee dos capas, una capa fibrosa externa que va a estar compuesta netamente por tejido conectivo denso, rico en vasos sanguíneos y en fibras nerviosas, y tenemos una capa celular o interna que va a estar poblada por células osteoprogenitoras que contribuyen al crecimiento en grosor del hueso. Vemos que el hueso aquí va creciendo en láminas, ¿no? Justo como yo les había mencionado, les había comparado. ¿Sí? Este es el periósteo interno u osteógeno o capa celular interna del periósteo. Otro detalle importante pues es que el periósteo se encuentra adherido al hueso compacto gracias a estas fibras de Sharpey, que son mucho más gruesas en aquellos puntos donde se están insertando los músculos y los ligamentos. Esto nos lleva a la siguiente parte, el hueso compacto. El hueso compacto, también denominado como hueso cortical o hueso laminar, justamente porque crece en láminas, constituye el 80% de la masa ósea. ¿Sí? Es una cantidad bastante considerable y de hecho el hueso compacto es el que le da la mayor parte del peso también a nuestro hueso. Este hueso compacto va a estar hacia afuera en relación con el periósteo y hacia adentro va a estar en relación con el endósteo y también con el hueso esponjoso. Un detalle muy importante es que este hueso compacto tiene una unidad anatomofuncional. Si nosotros lo miramos al microscopio, tiene esta estructura laminar conocida como la osteona. No confundir con el osteoide. El osteoide es la porción orgánica de la matriz ósea. El osteoide es ese gel hidratado. La osteona, en cambio, o sistema de Haber, es la unidad anatomofuncional del hueso compacto. Este sistema de Haber va a estar formado por unos canales longitudinales de Haber y también por canales transversales de Boltzmann. También nos podemos encontrar con laminillas concéntricas internas, que son las que podemos encontrar aquí. También tenemos laminillas concéntricas externas y también nos encontramos con laminillas intersticiales. Ahora, vamos a describir un poco cada una de estas partes. Comencemos hablando primero de los conductos longitudinales de Haber y conductos transversales de Boltzmann. Ambos canales transportan en su interior, como pueden observar aquí en la imagen, vasos y nervios que van desde la periferia hasta la parte más profunda del hueso para poder nutrirlo, obviamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que los osteocitos tienen múltiples prolongaciones citoplasmáticas conectadas con los vasos sanguíneos para poder nutrirse? ¿Sí? Así que mucho ojo con ese detalle. Luego tenemos a las láminas concéntricas internas y externas que se van desarrollando a medida que el hueso va aumentando de grosor, muy similar pues al crecimiento en anillo que tiene el tronco de un árbol. Luego tenemos a las laminillas intersticiales, que acá las podemos observar, que corresponden a laminillas concéntricas pero antiguas. ¿Sí? Como el hueso se va remodelando, estas laminillas vemos que mantienen una uniformidad y otras que se sitúan entre ellas. Estas corresponden a laminillas concéntricas antiguas. Luego tenemos lagunas óseas. Vamos a ver en qué parte de aquí señalan las lagunas. Bueno, por ejemplo, si ustedes pueden observar, hay ciertas zonas dentro de estas laminillas que son más oscuras. Esto es una laguna, esto es otra laguna y esto es otra laguna. Las lagunas óseas son pequeños espacios donde se van a estar alojando los osteocitos. ¿Sí? Y por último tenemos a los canalículos óseos, que son todas estas líneas que se disponen radialmente alrededor de los conductos longitudinales de Haber,
que contienen prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos a través de los cuales están intercambiando nutrientes y metabolitos, como yo les había mencionado. Finalmente tenemos al hueso esponjoso, también conocido como hueso reticular o hueso trabecular. Su estructura es muy similar al hueso compacto, con la diferencia que es muy desorganizado. No tiene una disposición concéntrica, sino que es muy desorganizado. Este hueso esponjoso, como su nombre nos indica, tiene forma de una esponja, ¿sí?, que va a estar llena de espacios intercomunicados entre sí, donde se va a estar alojando la médula ósea, la médula roja, que es la responsable de la hematopoiesis. Y bueno, chicos, aquí les dejo un resumen del libro de histología de Ross, súper bueno, sobre cada una de las células, sus funciones y de dónde derivan. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, déjenlo abajo. Sin más que decir, entonces, me despido. Adiós.